Pero bueno, para aprovechar también el tiempo que es limitado y tenemos muchas cosas de las cuales hablar, bienvenidos a todos por sumarse a este webinar. La realidad es que desde Complif y NHG creímos que es una gran oportunidad para, con todo lo que es la reforma de la ley, ¿no? Generar un webinar abierto y gratuito, principalmente para poder compartir un poco, sobre todo el equipo de NHG, que son los expertos que ahora haremos la introducción, pero compartir un poco de cómo podemos enfrentar todo lo que es la reforma de la ley antilavado. Así que nada, si les parece, comenzamos directamente. Primero una breve presentación, un gusto a todos los que se van sumando. Para aquellos con quienes no he tenido contacto todavía, mi nombre es Nicolás Buchstein, soy Country Manager en México para Complif. Ahora vamos a hacer una breve introducción de lo que es Complif. Hoy voy a estar principalmente como moderador. La realidad es que los expertos aquí serán el equipo de NHG, así que ahí, Luciano, no sé si quieres presentarte también. Muchas gracias. Gracias, Nico. Muchas gracias a Complif por organizar este webinar de un tema muy interesante. Mi nombre es Luciano Pérez, soy socio del despacho Nader Ayoy Gebel, que estamos ubicados en la Ciudad de México. Yo tengo una experiencia de más de 20 años en temas de regulatorio financiero. Principalmente empecé con entidades financieras y ahí empezamos a ver todo el tema de prevención de lavado de dinero, que como vamos a ver, pues ahí es donde empezamos. Y ahora nos lleva 25 años después a donde estamos hoy en día con sujetos obligados que no son entidades financieras, ya con obligaciones más robustas. Entonces, desde ahí venimos estudiando todo el tema de cumplimiento, todo el tema de consultoría para nuestros clientes en estos temas y pues cada vez toma más relevancia el tema. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias a Complif y bueno, esperemos que sea de utilidad. Perfecto, gracias Luciano. Ahí, antes de continuar con las presentaciones de Complif y de NHG, al final de la presentación vamos a dejar ahí unos links, unos enlaces para que puedan contactarnos tanto a Luciano como a mí. Así que si se quedan hasta el final también ahí podremos hacer el contacto. Y todos súper invitados a ir también dejando consultas, preguntas, inquietudes, comentarios, lo que sea, en el chat, en los comentarios o en la sección de Q&A. Para que al final de la presentación también podamos ir revisando todas estas consultas que vayan surgiendo. Ahí sí podemos pasar de diapositiva. Perfecto. Ahí una breve introducción de Complif. Me voy a tomar un minutito para hacer la presentación y ya paso la palabra también al equipo de NHG. Complif es una plataforma enterprise que automatiza procesos de cumplimiento normativo, principalmente orientados a lo que es prevención de lavado de dinero. Trabajamos con entidades financieras y con entidades no financieras, actividades vulnerables, particularmente en México, pero también operamos en toda la región. La realidad es que solemos organizar este tipo de encuentros, este tipo de eventos, generalmente abiertos a todo público, ¿no? Para poder compartir este know-how, para poder llegar cada vez más a oficiales de cumplimiento y a distintas entidades que esto les represente cierto interés. Entonces, nada, invitados a seguirnos en redes y a poder participar de distintos encuentros que vayamos haciendo. Y bueno, un poco la intención de hoy es eso, ¿no? Poder compartir un poco más sobre todo lo que es la reforma de la ley y poder resolver algunas dudas, algunas inquietudes que probablemente muchas personas que estén aquí conectados tengan. Ahí no sé si podemos pasar de diapositiva. Nada, un poco lo que comentaba recién con las entidades con las que trabajamos. No me quiero detener mucho aquí, pero tengan en cuenta, no eso. Trabajamos con entidades financieras, entidades no financieras. Entonces, si son una entidad no financiera a la cual le impacta todo lo que es la reforma de la ley y están interesados eventualmente en explorar un sistema automatizado, encantado de poder hablar sin ningún tipo de compromiso. Ahí sí, pasamos. Mike, te cedo la palabra para que también hagas la presentación del despacho. Muchas gracias, Nico. Buenos días a todos. Muchas gracias a Complif por la invitación, participar en esta iniciativa entre nuestras firmas. Yo les voy a dar una muy breve presentación de nuestro despacho para aquellos que no nos conozcan. Somos un despacho de abogados mexicano de perfil transaccional con un amplio reconocimiento en todas nuestras áreas de práctica. Estamos enfocados principalmente en asuntos regulatorios, funciones y adquisiciones, derecho mercantil, financiero, bancario y una práctica muy sólida, entre otras, de seguros también, ¿no? Entonces, viene muy a colación con lo que estamos haciendo ahora. Aquí, bueno, ya Nico nos ayudó a presentar, tenemos una práctica muy sólida, muy consolidada en materia de cumplimiento regulatorio que encabeza nuestro socio Luciano Pérez. Él y su equipo han estado siguiendo muy de cerca todas las discusiones, el proceso legislativo, todo el ida y vuelta con los diferentes participantes de la industria, ¿no? Que pueden ser sujetos afectados, ¿no? En estos temas de la reforma a las disposiciones en materia de lavado de dinero.
nada, no les quito mucho más tiempo para ya poder entrar en materia. Nuevamente, gracias a todos por sumarse, bienvenidos. Nico, adelante. Muy bien, pues bueno, ahora sí para lo que estamos aquí. Vamos a ver de qué se trata esto. Como vieron, nosotros titulamos este webinar lo que cambió, lo que importa y lo que ya no se puede ignorar. Entonces, el objetivo que tenemos hoy es que al final se lleven de una manera, pues bastante sintetizada, realmente la importancia de estos cambios que vienen en la ley, no es una reforma cualquiera, realmente qué es lo que importa y lo que ya no, ya, o sea, de hecho, no podíamos ignorar la ley antes, pero creo que hay razones mucho más fuertes por las cuales es más relevante que nuestro cumplimiento sea más estricto y más puntual y detallado conforme a las nuevas obligaciones de lo que nos marca el marco regulatorio si somos nosotros sujetos a la ley, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Entonces empecemos con qué es lo que cambia, ¿no? Que es en un resumen de qué es lo importante. Parecería ser que es una reforma, si vemos los cambios, sí parecen ser algunos cambios, pero sí quiero decirles que los cambios son significativos, ¿no? Y yo creo que para entender por qué son significativos estos cambios, nos tenemos que ir un poco al antecedente. Y usualmente yo no me detengo en los antecedentes en presentaciones, pero aquí sí es relevante, porque pues nuestro antecedente ya tiene alrededor de 25 años, cuando empezamos a formar parte de la GAFI, eh, que es este órgano intergubernamental que pues hace recomendaciones que todos los países miembros tienen que seguir, y México es parte de la GAFI desde el año 2000. Entonces, de ahí se empezaron a aplicar ciertas reformas, primero con nuestras entidades financieras, fueron los primeros en que tuvieron obligaciones más robustas en temas de prevención del lavado de dinero. Esas no cambian con esta reforma, siguen teniendo las mismas obligaciones las entidades financieras. Después se fueron ampliando en 2012, cuando entró nuestra ley, la ley federal de prevención e identificación de actividades con recursos de procedencia ilícita, que entró en vigor en 2013. Digo, y aquí esto es un dato curioso, entró en vigor el 17 de julio de 2013 y las reformas entraron en vigor el 17 de julio de 2025. No sé si fue coincidencia o así lo planearon, pero bueno, a 12 años de que se entró en vigor la primera ley, ya tenemos un marco mucho más robusto y que cambia, yo diría, sustancialmente el objeto, ¿no? Entonces, la GAFI hace estos informes, estas evaluaciones de manera periódica a los distintos países y México a lo largo del tiempo ha intentado atender estas recomendaciones. La ley de 2012 vino de una recomendación de GAFI, porque los sujetos fuera de entidades financieras, nadie tenía que cumplir con el régimen de prevención de lavado de dinero. Entonces, a recomendación y presión de la GAFI, ya tuvimos la ley. Y ahora nos hicieron la evaluación hace unos años, salieron varios puntos que no estamos cumpliendo, que cumplimos de manera parcial, y derivado de eso, y que vamos a tener una nueva evaluación en 2025, se empezó a discutir estas reformas a la ley, que ya se discutieron alrededor de 6, 7 meses, y pues ya finalmente se publicaron el 16 de julio y entraron en vigor al día siguiente. Entró en vigor la mayoría de las obligaciones. Al final vamos a ver un tema de régimen de transitorio, por así llamarlo, de ciertas de las nuevas obligaciones que todavía en estricto sentido no entran en vigor. Entonces tenemos una ley de 12 años, nuestro marco regulatorio hoy en día es la ley reformada. Tenemos un reglamento que tenemos que seguir atendiendo, aunque no está actualizado. Tenemos reglas de carácter general que tampoco está actualizado y que tiene la autoridad un plazo de 12 meses para actualizar. Pero tenemos que todavía estarlo observando para las nuevas obligaciones y quiero que tengan eso en mente para cuando vayamos hablando de las obligaciones adicionales que tenemos que cumplir, ¿no? Si pasamos a la siguiente. Ya platicamos un poquito del GAFI, pero para quien no esté tan involucrado en los temas de prevención del lavado de dinero, es el Grupo de Acción Financiera Internacional. El objeto, como ya lo dijimos, es un objeto de combate al tema de lavado de dinero, uso de recursos de operaciones ilícitas y financiamiento al terrorismo. Nuestra ley está enfocada principalmente al origen de los recursos y al tema de prevención del lavado de dinero, no tanto al financiamiento al terrorismo. Fueron temas que se discutieron para la reforma, pero al final no se incluyó.
se incluyeron algunas referencias, pero simplemente no hay una regulación específica para temas de financiamiento. La diferencia es la regulación de prevención del lavado de dinero, del origen de los recursos, es dinero que va a entrar al sujeto obligado. Y en financiamiento al terrorismo se refiere más a la regulación del sujeto obligado hacia afuera, ¿no? Entonces, ahorita el marco de prevención del lavado de dinero, para que quede muy claro, es cuando el sujeto obligado está recibiendo recursos, ¿no? Y el riesgo que corremos los sujetos obligados a la hora de estar recibiendo esos recursos e identificar si pueden tener el origen de actividades ilícitas, ¿no? Relacionadas, por ejemplo, con el lavado de dinero, ¿no? Entonces, la GAFI tiene ese objetivo, se comparte. La idea es un combate a estas actividades de manera internacional. Llevamos poco con la GAFI, digamos, no hemos visto desafortunadamente en México tantos resultados, ¿no? Tenemos que entender que el marco regulatorio de esta ley que vamos a discutir hoy es solamente un engranaje de una maquinaria mucho más grande, ¿no? Que tiene varios jugadores, tanto internacionales como también nacionales. Nos regula los sujetos obligados, principalmente que hacen actividades vulnerables, también regula el uso de efectivo. Ya las nuevas reformas traen ciertas obligaciones que aplican a todas las sociedades, que ahorita vamos a ver, pero en general es una parte. La otra parte importante es todo el marco regulatorio de las entidades financieras. Recordemos, cada entidad financiera tiene una regulación muy robusta en prevención del lavado de dinero. Tiene la ley, cada entidad tiene sus propias reglas que atienden a sus propios riesgos. Y parte de lo que hace esta reforma, por lo cual es relevante, es porque mucho de ese marco regulatorio aplicable a las entidades financieras ahora no los están implementando a los sujetos obligados, ¿no? Pasamos de un marco regulatorio que se refiere, que estaba basado en criterios objetivos, como por ejemplo, ¿cómo determinar si estás haciendo una actividad vulnerable? Pues llegas al monto, haces la actividad, tienes que presentar el aviso y tienes que recolectar esta información. Se acabó, ¿no? Es muy objetivo el cumplimiento, ¿no? Con sus deficiencias y con interpretaciones de, oye, si entro o no en la actividad vulnerable, pero el cumplimiento era, paso el umbral, tengo que tener estos expedientes, presento el aviso y se acabó. Ahora pasamos a un esquema más basado al marco que aplica actualmente a las entidades financieras, porque es el esquema que ha traído Gafi empujando ya desde hace algunos años, que es un esquema basado en riesgos principalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que principalmente lo que vamos a ver es obligaciones que ya dan un carácter más, que le dan más responsabilidad al sujeto obligado a hacer evaluación de su propio riesgo y lo obliga a hacer su evaluación de su propio riesgo y de implementar medidas que consideren necesarias para mitigarlos, ¿no? Y cuando no sea necesario, dar, aparte de los avisos normales, otros avisos adicionales que más adelante vamos a ver. Entonces, por eso es importante entender el antecedente, porque sí estamos cambiando un poco el paradigma de cómo veníamos cumpliendo como sujetos obligados bajo la ley. Si pasamos al siguiente slide, por favor. Muy bien. Entonces, digo, la ley tiene un scope y un objeto muy particular, ¿no? No regula a todas las personas morales, sino regula aquellas que realizan cierto tipo de actividades que son identificadas que se corre un riesgo, ¿no? Que se definen en nuestra ley como actividades vulnerables, que ya la traíamos desde la ley de 2012, y que son una lista que viene en el artículo 17 de la ley, que los que nos dedicamos a esto las conocemos, y se presupone que son actividades que corren el mayor riesgo de utilizarse por las organizaciones delictivas para poder ingresar dinero ilícito al sector formal, ¿okay? Entonces, se identifican estas actividades y más que enfocarse en los sujetos, se enfoca en la actividad. Entonces, si haces estas actividades y pasas los umbrales, estás sujeto a la ley y en algunos casos, si pasas otros umbrales, tienes que dar algunos avisos, ¿no? Y de ahí te desencadena una serie de obligaciones frente a las autoridades que nos regulan la UIF, que es una unidad de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y el cumplimiento se hace a través del SAT. ¿Por qué es relevante esto? Porque ya venimos regulados, ya traemos sanciones, ya traemos consecuencias, esas no cambian. De hecho, como se incrementan las obligaciones, pues estamos más sujetos a tener mayores sanciones en casos de incumplimiento. Pero lo relevante que les aquí es
para efectos de todo lo que estemos platicando, sobre todo cuando lleguemos al tema de las obligaciones, es que las multas que han impuesto las autoridades por incumplimientos a la ley al día de hoy son bastante sustanciales. No son multas que sean multas que podemos ignorar en nuestra operación. Digo, a lo mejor todavía no recibimos alguna visita de verificación, todavía no nos las imponen, pero de la experiencia que hemos tenido nosotros, las sanciones van por incumplimiento, no es un incumplimiento generalizado y te impongo una sanción, sino por cada incumplimiento que van a detectar la autoridad, te van a poner multas y las multas más económicas, por así decirlo, están en 20,000 pesos, ¿no? Ahorita están aproximadamente, ese es el valor, y de ahí suben exponencialmente. Entonces, tenemos que tener muy en mente que si estamos dentro de las actividades vulnerables, conforme a los nuevos cambios que se incluyeron en la ley, tenemos que cumplir con las obligaciones, porque sí estamos corriendo un riesgo regulatorio y de cumplimiento que puede tener en sanciones que, aunque no estemos haciendo ninguna actividad que sea con alguna persona que sea ilícita, ¿no? Eso no es el requerimiento para que te sancionen, es el simple falta de cumplimiento, ¿no? Entonces, por ahí puedes tener sanciones bastante sustanciales. Si continuamos, por favor. La siguiente, gracias. Como hemos dividido la presentación en dos partes principalmente. Hay una parte importante que hace o sea, la reforma hace ciertos cambios a lo que se entiende en actividades vulnerables. Realmente no hay nuevos sujetos obligados o nuevas actividades vulnerables. Sí amplía algunos, ahorita vamos a ver los conceptos, pero yo creo que no es la parte medular. Si ya estábamos haciendo como sujetos obligados o pensábamos que estábamos haciendo actividades que se parecían a actividades vulnerables, tenemos que revisar la reforma, tenemos que confirmar que no caemos en ninguno de los supuestos del artículo 17 para estar seguros que no caemos bajo la regulación de la ley, ¿no? Si ya caemos, pues vamos a tener las obligaciones. La parte importante es en el cumplimiento de las obligaciones. Y el cumplimiento de las obligaciones se da principalmente cuando hacemos actividades vulnerables, ¿no? Entonces, ya que caemos bajo ese concepto, pues viene una serie de obligaciones que ya traíamos, pero ahora se amplían de manera significativa y esa es la parte toral de toda la reforma, ¿no? Aquí pueden ver cuáles son los temas relevantes que ya comentamos: enfoque basado en riesgo, beneficiario, controlador, algunos conceptos nuevos como riesgo, persona políticamente expuesta. Entonces, ahorita a lo largo de la presentación lo vamos a ver. Al final vamos a tener algunas recomendaciones, vamos a hacer un cuadro, vamos a ver un cuadro sobre el régimen transitorio de cuándo tenemos que cumplir estas obligaciones. Muchas están vigentes ya hace 2 semanas, casi 2 semanas. Otras tenemos cierto plazo porque están sujetas a la publicación de reglas, aunque si tú lees la ley como quedó, no está tan claro si ya tengo que implementar algunas aunque no hayan emitido las reglas, porque simplemente los transitorios pues no te lo aclaran, ¿no? Lo vamos a ver más adelante. Si pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Entonces, respecto de las actividades vulnerables, ¿no? Traemos toda esta descripción de las distintas actividades que son consideradas como vulnerables y nosotros consideramos que traemos una actividad vulnerable. Yo no diría que es nueva, porque ya los temas inmobiliarios ya estaban cubiertos como una actividad vulnerable, simplemente se adicionó un supuesto adicional, ¿no? Para aquellos casos en donde las personas que recibían los recursos, no necesariamente que llevaba a cabo el proyecto, recibían los recursos para hacer el desarrollo, ya están incluidos como una nueva actividad vulnerable. ¿Qué quiere decir esto con la lectura que traíamos a todo el régimen anterior respecto de esta actividad vulnerable en particular? Pues esto quiere decir que pues ya todas las actividades básicamente que tienen que ver con un tema de desarrollo inmobiliario, todas las facetas ya van a estar englobadas como actividad vulnerable. Antes de la reforma había ciertas dudas si actividades como recepción de recursos te lo incluía o no. Ahorita ya se aclara. Yo creo que esta adición es más una aclaración de la actividad vulnerable que ya teníamos. Aquí hay una nueva definición en la ley que es la de desarrollo inmobiliario. Y prácticamente lo que te refiere es que es un proyecto para la construcción de inmuebles o fraccionamiento de lotes para venta o renta. Entonces, si tú recibes los recursos y con eso estás haciendo la construcción para venta o renta, ya vas a caer aquí. Es muy parecido a lo que ya traemos, pero prácticamente los que estamos involucrados en temas inmobiliarios, que todavía no reportábamos, tenemos que poner mucha atención en cómo está regulado ahora actividades vulnerables y echarle uno. Ahora, incluimos dos sujetos obligados
que fideicomisos dirán, bueno, ya estaban, sí, ya estaban, pero se ampliaron en otros supuestos. Prácticamente lo que te dice ahora la ley, que no venía antes, es que si a través de un fideicomiso se están haciendo actividades vulnerables, el fideicomiso es el que se considera que está haciendo la actividad vulnerable y tiene que reportar si no hay cierta responsabilidad para los fideicomitentes. Entonces, cuando estemos utilizando vehículos en estructuras, consideremos que ya todos los casos, no nada más los traslativos de dominio y de garantía como estaba antes, son sujetos a dar a actividad vulnerable y van a tener que hacer la obligación de reportar. Y aquí la obligación es del fideicomiso, es decir, del fiduciario. Entonces tenemos como los fideicomitentes, que son las personas que están impulsando el proyecto y ponen los recursos, ponen el dinero, vamos a tener que estar pendientes de que el fiduciario cumpla con esta obligación, no pueden ser sujetos a sanciones. Creo que los fiduciarios van a ser los primeros en querer cumplir, ¿no? Pero, y ellos, los fiduciarios que son bancos principalmente, pues ya están acostumbrados. Entonces puede facilitar eso, pero pues ya está esta obligación adicional. Y luego se agrega un nuevo sujeto que antes no venía la fracción que es la que se refiere a todos aquellos que dan fe pública. Incluyen a los mediadores que se conocen hoy como facilitadores en los actos que puedan dar fe pública. Recuerden que con la ley de mediación ya algunos actos que hacen estos facilitadores pueden tener fe pública respecto de los asuntos que ante ellos se lleven a cabo. Ellos también ya se tienen que registrar, se tienen que registrar en el padrón y cumplir con todas las obligaciones, identificar a sus clientes y dar los avisos en su caso, ¿no? Ahora, esta obligación, por ejemplo, nada más hablando del régimen transitorio, pues ya entró en vigor, ¿no? Para los mediadores. Aquí hay un tema práctico que vamos a tener que ver todos, ¿no? Pero si tú te vas al registro que lleva al SAT, a la página, aún no hay espacio para que se puedan dar de alta. Entonces es imposible el cumplimiento ahorita de los mediadores, pese a que ya está la ley en vigor a partir del 17 de julio, y esta no es una de las obligaciones que tiene un régimen transitorio. Entonces hay una imposibilidad física de hacerlo. Entonces, ahí tienen que tomar medidas los mediadores, unas medidas preventivas, como dejar constancias, que lo intentaron hacer y no pudieron, para el caso de que los visiten, no tengan sanciones. Pero, por ejemplo, es uno de los temas importantes en donde pues, consideramos que no se tomaron en cuenta ciertos elementos, quisieron sacar la ley de manera muy rápida, ¿no? Casi ni se revisó en cámaras, hubo algunos cambios menores, pero se sacaron las reglas, se sacaron las reformas sin realmente tener bien planchado un régimen transitorio, ya los sistemas funcionando para que se puedan cumplir con las obligaciones. Este no es el único caso, vamos a ver otro caso más adelante. Y vamos a la siguiente, por favor. Hay ciertas modificaciones a las actividades vulnerables existentes, no los consideramos como nuevas, obviamente. Desarrollo inmobiliario, aparte de la que ya comentamos, también trae un cambio en lo que se considera la actividad vulnerable, que ya lo traíamos. Realmente nada más se especifica que se trata de actividades relacionadas con construcción, o sea, amplía más lo que se entiende la actividad vulnerable. Hay que revisarlo si somos gente que nos dedicamos a esto. En tema de traslado y custodia también son precisiones menores relacionadas con el aviso, simplemente nos están diciendo, oye, en caso de que no puedas determinar el monto de que estás trasladando, custodiando, se considera que tienes que dar aviso forzosamente, independientemente del monto. Entonces también es una obligación adicional a todos los que están haciendo aquí. Para nuestros amigos notarios y corredores, ya platicamos mediadores, a ellos hay un incremento en sus obligaciones y hay que estar conscientes nosotros que utilizamos mucho a los notarios, que ahora ellos nos van a tener que pedir muchísimo más información para que ellos puedan cumplir con la regulación, porque aparte ya hay sanciones mucho más fuertes para ellos, incluyendo la revocación de su autorización para operar como notario o como corredor, ¿no? Entonces son sanciones importantes. Entonces vamos a ver que los notarios van a aplicar a rajatabla lo que viene en la ley y de manera muy conservadora. Entonces nada más cuando hagamos este tipo de actividades con ellos, pues vamos a estar sujetos. ¿Cuáles son las actividades? Por ejemplo, les voy a decir, transmisión de inmuebles. Ya desde antes era una actividad vulnerable para los notarios. Ellos tenían que recabar toda la información. Se reducen los umbrales de casi 2 millones a 900 mil pesos. Entonces, pues van a caer mucho más actividades, van a tener mucho trabajo los notarios para poder implementar estas reformas. Constitución de personas morales. Antes también estaba sujeto a umbrales para que se pudiera considerar como una actividad vulnerable y aviso. Hoy no. Hoy si constituyen los notarios una persona moral, se considera una actividad vulnerable sujeta a aviso. Entonces, vamos a tener
Si nosotros estamos involucrados en un tema de proceso de constitución de una sociedad, vamos a tener que dar cumplimiento a esto. Y más adelante vamos a ver otra obligación relacionada con esto. Activos virtuales era otro tema que ya traíamos. Para todas aquellas fintechs mexicanas y extranjeras, lo relevante aquí yo creo que son una precisión. Aquí no es una modificación. La ley antes no era clara si las actividades vulnerables relacionadas con activos virtuales aplicaba también a sujetos obligados en el extranjero. Realmente la redacción no te lo abarcaba y en algunas consultas con la UIF sí confirmaron previamente que sí eran considerados sujetos obligados y tenían que presentar los avisos. Ahora, ¿cómo lo haces si eres un sujeto extranjero, no tienes presencia en México? Ahí es donde venía la parte complicada y por lo cual no se podía hacer pues, un cumplimiento eficiente, ¿no? Ahora lo que hacen es que te dicen que sí aplican a las entidades extranjeras que estén haciendo operaciones de activos virtuales con mexicanos, pero no te dicen cómo se debe de cumplir ante el SAT, o sea, cómo te registras, aunque no tengas establecimiento permanente, cómo te registras ante el SAT y puedes dar cumplimiento a esta obligación, ¿no? Necesitas a alguien aquí, puedes hacerlo al extranjero, entonces se incrementan los costos, obviamente, para estas personas que están haciendo actividades con activos virtuales y aparte se redujeron los umbrales de manera tan radical que prácticamente ya pues podrías considerar que para dar el aviso ya casi no hay umbrales, no son operaciones creo que de 200 pesos en activos virtuales, lo cual lo hace prácticamente pues ya que reportes todo, ¿no? Entonces, digo, entiendo también, digo, recordemos que las criptomonedas y los otros activos virtuales pues son activos que sí están en riesgo, ¿no? O sea, entendamos también el fondo de la ley. Son activos que sí pueden estar sujetos y pues, hemos escuchado noticias recientes de cómo el crimen organizado está utilizando cada vez más activos virtuales para incluir su dinero en el sistema formal. Entonces, evidentemente vamos a encontrar muchísimo más restricciones a todos los que estén haciendo este tipo de actividades, ¿no? Lo cual es congruente con la situación actual que estamos viviendo. Sí, vamos a la siguiente, por favor. Muy bien. Pues ahora ya entramos al tema toral, que son las obligaciones. Y aquí lo dividimos en dos. Las obligaciones que se modifican, es decir, obligaciones que ya traíamos y se modificaron, y nuevas obligaciones en la ley. ¿Ok? Aquí la primera obligación es un tema de información. Y aquí voy a ampliar un poquito más. Antes teníamos la obligación de identificar al cliente. ¿Qué quería decir eso? Identificábamos al cliente, teníamos que pedirle la información que venían en las reglas, teníamos nuestro expediente, si era una relación de una sola vez, pues teníamos el expediente tan, si era una relación de negocios, es decir, una relación que iba a perdurar en el tiempo, había alguna obligación de actualización. Y se acabó. Hoy tenemos la obligación de identificar al cliente y de conocerlo. Entonces, lo que se conoce el KYC, ¿no? No Know Your Customer. Esto es pues, equiparar el régimen que traemos en las entidades financieras con el régimen con el régimen que ya vamos a traer como sujetos obligados. Si nosotros vamos a un banco y abrimos una cuenta bancaria, nos van a identificar y aparte van a dar un seguimiento, un conocimiento a lo largo de todas las operaciones que estemos dando para identificar nuestro perfil transaccional, el tipo de operaciones que hacemos, si son congruentes las operaciones con el monto de ingresos, ¿ok? Ese conocimiento, ahora tenemos la obligación de hacerlo como sujetos obligados para todos nuestros clientes. ¿Esto en qué se traduce? Pues aparte se traduce en pedir información adicional en principio, hacer cuestionarios que van a tener que responder nuestros clientes y si son relaciones de negocios, como lo dice la ley, que es un concepto que prácticamente son relaciones que se mantienen en el tiempo, por ejemplo, hablemos de un arrendamiento, pues vamos a tener la obligación de pues, ir monitoreando sus transacciones que vamos viendo para hacer un perfilamiento de nuestro cliente y catalogarlo como lo hacen las entidades financieras en un cliente de alto riesgo, un cliente de riesgo medio o riesgo bajo. Y en este caso también voy a aprovechar para tocar un concepto nuevo que trae la ley, que son las personas políticamente expuestas. Y es un concepto nuevo que trae nuestra ley y que va a obligar a los sujetos obligados a identificarlas y a conocerlos, ¿no? Entonces, esto se traduce en que si yo en mi labor de identificación y conocimiento veo que es una persona políticamente expuesta, le tengo que poner una marquita, decir, esta persona es una persona políticamente expuesta y conforme a mis manuales y mis sistemas automatizados, que más adelante vamos a hablar, tengo que dar un seguimiento mucho más puntual, ¿no? Entonces, es un concepto nuevo, importante que trae la ley. Otra obligación que se modificó que tiene que ver con esta obligación de identificar
pues es el expediente, ¿no? Tenemos que guardar el expediente y tenemos que custodiarlo. Aquí hay dos cambios importantes. Uno, la regulación hasta el 16 de julio nos decía mantén la información 5 años. Al 17 de julio esa obligación se amplió a días. Y además nos amplía el tipo de información que tenemos que recabar de los clientes, perdón, de las operaciones. O sea, ya no nada más, o sea, te especifica que además de la documentación soporte, tienes que incluir correspondencia entre las partes, análisis que hayas hecho de la operación, de manera individualizada que la autoridad pueda reconstruir la operación. ¿Qué quiere decir eso en tu operación? Pues va a depender mucho qué tipo de operación hagas, ¿no? Entonces, ahí regreso a lo que dije en un principio, enfoque basado en riesgo, vamos a tener que nosotros tomar ciertas decisiones de qué implica esto para nosotros, qué tipo de información voy a tener. Pero lo que sí les quiero decir es que nuestra obligación, nuestro archivo se va a duplicar, ¿no? Uno, porque lo vamos a tener que mantener el doble de tiempo, y otro, porque posiblemente la información que vamos a tener que recabar es mayor, ¿no? Y vamos a tener que hacer un análisis ahí de qué información tengo que recabar para cumplir esta obligación ya ampliada. Y esto es importante porque ¿qué implica todo esto? Gastos, ¿no? Sí tenemos que estar conscientes que la implementación de esta ley va a conllevar gastos y vamos a tener que ser eficientes en la manera en que vamos a estar, pues, capacitándonos, contratando a los proveedores, contratando a la gente que nos va a ayudar a hacer esta matriz de riesgos para efectos de que los gastos sean gastos congruentes con nuestra operación, porque los sujetos obligados pueden ser chiquitos, pueden ser muy grandes, ¿no? Si pasamos a la siguiente, por favor. Ya entramos en nuevas obligaciones y desafortunadamente aquí son 2 slides. Pero las nuevas obligaciones son lo relevante y hay unas importantes. Algunas no han entrado en vigor. Eso lo vamos a ver más adelante. La primera, el alta y registro realmente no es una nueva obligación como tal. Es nueva en la ley. Lo único que queremos destacar aquí es que ya del reglamento se pasa a la ley. Igual que, por ejemplo, el tema de las políticas. Las políticas también ya venía ciertas referencias en la ley, venía en el reglamento. ¿Qué cambia? Ya te lo ponen en la ley, pero aparte te piden que ya sea un manual que esté enfocado en tu riesgo. O sea, ya no vamos a poder tener manuales generales, genéricos, que sean un machote, sino ya lo que nos está pidiendo la ley y el regulador nos los va a revisar, así que es lo más importante, es que sea un manual aterrizado en nuestra operación y que traiga una matriz de riesgos identificada y que además la atendamos, ¿no? Que tengamos los medios de mitigación, ¿no? Y para cada tipo de sujeto obligado va a ser distinta. Traemos otra nueva obligación, esta sí es nueva. Ya traíamos los avisos normales que nosotros consideramos, pero ahora dentro de los avisos incluyó el aviso de 24 horas, que son los avisos por sospecha, ¿no? Entonces aquí es un criterio subjetivo. Otra vez, traemos, este tipo de avisos también lo traen las entidades financieras, pero ahora ya se nos impone la obligación a los sujetos obligados de darlos cuando tengamos sospecha o conocimiento de que la operación que se está haciendo es una operación con recursos de procedencia ilícita, ¿ok? Y esto es, aunque no se haya celebrado la operación. Entonces, nos van a dejar a criterio del sujeto obligado decir, bueno, pues esta operación parte de los perfiles de riesgos que yo tenía con este cliente. Por ejemplo, hoy llegó y me pagó a lo mejor un tercero sospechoso, o me enteré que trae uno de los administradores, uno de los accionistas, está catalogado en la UIF. A lo mejor algo que te haga suponer que puedes tú recibir dinero ilícito, tienes que mandar el aviso de 24 horas, ¿no? Esa es una obligación. Todavía no está habilitado y todavía está sujeto a ciertas reglas, entonces todavía no hay que hacerlo el día de hoy, pero pues es una obligación que vamos a tener que cumplir. El enfoque basado en riesgo, esto ya lo comenté desde un inicio, y yo creo que es la parte, pues digamos, sustantiva del cambio, ¿no? Nos están pidiendo ya que la evaluación que hagamos propia como sujetos obligados, ya nos autoevaluamos y digamos, oye, ¿qué riesgo corro yo? Y se incluye el concepto de riesgo. Y el concepto y la definición de riesgo prácticamente te dice que es que por el tipo de actividad, la población a la que estoy atendiendo, el tipo de cliente con el que estoy tratando, qué tanto riesgo tengo de que yo recibí o que me utilicen para intentar meter el dinero de actividades ilícitas al mercado formal. Prácticamente eso es lo que te dice la definición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues ya tenemos que hacer una evaluación en nuestros manuales,
tiene que ver esto, cómo estamos adoptando el tema del conocimiento del cliente, cómo nos vamos a hacer las auditorías, cómo vamos a dar los reportes de 24 horas. Todo eso va a ir ligado a la matriz de riesgo que nosotros llevamos. ¿Qué va a implicar esto? Sí va a implicar que cada uno de los sujetos obligados tenga una matriz de riesgos de superación. Y ahí sí vamos a tener que, digo, si tenemos ya alguien capacitado internamente que pueda hacer este mapeo de riesgos, si no vamos a tener que utilizar a gente especializada que haga este mapeo de riesgos dependiendo del tipo de operación que hagamos. Si pasamos a la siguiente. Gracias. En otras obligaciones, ahora se nos impone la obligación de dos obligaciones. Uno, tenemos que hacer una evaluación de riesgo cuando contratemos personal y tiene que estar en nuestro manual. O sea, hay un tema de personal importante. O sea, sí tenemos que evaluar que la persona que estamos contratando no esté ligada a temas relacionados con delictivas o con operaciones, ¿no? Lo que quiera decir eso. Y la segunda obligación que tenemos es una capacitación anual. ¿A quién tenemos que capacitar? Tenemos que capacitar desde nuestro consejo de administración hasta el último, hasta el eslabón que tiene el contacto con los clientes, ¿no? Y pues, de la mano con, obviamente, el oficial de cumplimiento que tengamos dentro de la compañía. Tenemos que capacitarlos de los sistemas que vamos a implementar para poder dar cumplimiento con la ley. Tenemos que capacitarlos del manual, de la matriz de riesgo que hagamos. Esta es una capacitación anual que tenemos que dar y vamos a tener que dejar constancia porque nos los puede pedir la autoridad. Pero más allá de un cumplimiento regulatorio, sí quiero decir que es importante cumplir con la ley. Uno, tenemos un tema importante de inseguridad en el país, ¿no? Y otro, porque sí hay un tema de responsabilidad importante para los administradores, y hablo del Consejo de Administración. Y ellos son los primeros que tienen que estar muy conscientes que esta ley ya tiene sanciones, bueno, que ya traía sanciones muy importantes, y hay un cambio muy importante en una sanción penal, que ahorita vamos a comentar. Entonces, recordemos que los principales responsables para dar cumplimiento a las obligaciones de la sociedad es el Consejo de Administración. Tienen que estar capacitados, tienen que estar aprobando el manual, tienen que estar aprobando a los proveedores, tienen que tomar nota de las auditorías, tiene que haber un responsable que le reporte. Yo creo que hasta hoy en día muchos se han cumplido con la ley antilavado, pero yo creo que la gran mayoría desconoce a completo la responsabilidad que conlleva. Se ha implementado, pero a lo mejor no al 100%, pero sobre todo siento que se ha implementado a nivel solamente de dejar la responsabilidad al contador, de dejar la responsabilidad al oficial de cumplimiento, sin que se asuma una responsabilidad integral. Y yo creo que un cambio importante, que lo vemos también en entidades financieras y ya lo hacen, es que la responsabilidad es conjunta de todo el gobierno corporativo. Y si aquí hay oficiales de cumplimiento, que seguramente lo hay una responsabilidad de transmitir hacia arriba esta obligación que tienen los consejeros de cumplir con la ley. Ya no nada más se queda a nivel de los oficiales de cumplimiento. Otra nueva obligación es contar con sistemas automatizados. Es una obligación que traen las entidades financieras, ya se traslada también a los sujetos obligados y prácticamente es incluir plataformas, por ejemplo, Cumplif, que nos permitan cumplir con la ley. ¿Qué quiere decir cumplir con la ley? Pues hacer un monitoreo de las transacciones que estamos revisando, un monitoreo que nos permita darle seguimiento a los avisos, un monitoreo que nos permita darle seguimiento al perfil transaccional del cliente, ¿no? Y también se incluye de manera expresa dar seguimiento a las personas políticamente expuestas, ¿no? O de alto riesgo. Entonces, todo eso va a tener que traer nuestro sistema automatizado. Otra vez, ¿qué implica esto? Sí va a implicar un gasto que vamos a tener que asumir para cumplir. Entonces, tiene que ser un gasto que sea un gasto eficiente que nos permita ayudar a dar cumplimiento y nos permita internamente tener mucho más control, ¿no? Estos gastos, que yo creo que son necesarios, nos pueden ahorrar muchísimas dolor de cabeza y muchísimas multas. Entonces, todo lo que son nuevas obligaciones, sí los invitamos a que se haga una nueva revisión y un compromiso de la compañía de poderlos cumplir si es que estamos haciendo actividades vulnerables. El tema de auditoría es una nueva obligación que no teníamos antes. Ahora la ley nos pide hacer auditorías anuales. ¿Quiénes son nuestros auditores? Hay dos opciones. Puede ser una auditoría interna siempre y cuando nuestro perfil de riesgo, y regresemos al enfoque basado en riesgo, lo determinamos nosotros que es un perfil de riesgo bajo medio. Es un tema subjetivo, ¿no? Pero si determinamos que nuestro perfil de riesgo es alto, por ejemplo, si estamos operando
en una notaría en Durango, o si estamos operando una distribución de autos en Sinaloa, pues probablemente y sobre todo de lujo, probablemente nuestro perfil transaccional sea de alto riesgo. Entonces, probablemente ahí necesitemos una auditoría externa, ¿okay? De algún experto que nos los pueda dar. Entonces, esta auditoría todavía no entra en vigor. Ahorita vamos a entrar justamente al régimen transitorio. Entonces, estas son las obligaciones. Como ven, se amplían de manera significativa. Nos estamos equiparando mucho a cómo están dando cumplimiento a las entidades financieras, pero no somos entidades financieras. Y los riesgos que tienen las entidades financieras no son los mismos que tiene alguien que hace sorteos, alguien que hace créditos, alguien en una notaría, los mismos abogados. Entonces, es difícil luego aterrizar este concepto, bueno, ¿qué riesgo corro yo y cómo hago esta matriz? Vamos a tener que ahorita ponernos a trabajar para empezar a ver cómo va a ser nuestra matriz de riesgo para dar cumplimiento a la ley, ¿no? Si pasamos a la siguiente, ya para estar en tiempo. Régimen transitorio, muy rápido, a la siguiente, gracias. Aquí están todas las obligaciones que acabamos de platicar. Las que tienen palomitas son las que ya están en vigor y las que tienen tache son las que están en un régimen transitorio, ¿no? Entonces, el KYC, tema de conocimiento, identificación, pues ya lo traíamos. Conocimiento de cliente, pues ya está en vigor. El tema es cómo lo hacemos, ¿no? O sea, la propia artículo 18 te dice que la Secretaría va a publicar ciertas reglas que va a modificar las reglas existentes y tiene un plazo de 12 meses para hacerlo, en donde se va a especificar más el conocimiento. Pero te deja la duda si debo empezar a cumplir o no. La recomendación es adoptar un modelo preventivo en donde si podemos ir modificando nuestro onboarding del cliente y ya aplicar temas de conocimiento, sería mejor. Todavía no sabemos cómo, pero pensamos que se va a parecer mucho a como lo hacen los bancos o como lo hacen las entidades reguladas. Solicitud sobre actividad o ocupación. Aquí nos impone esta ya está en vigor, lo traíamos desde antes, hay una especificación. Aquí es cuando tenemos relaciones de negocios con la persona, con el cliente, somos sujetos obligados, y el cliente, por ejemplo, tenemos un arrendamiento, le vamos a tener, ahora nos exigen que pidamos comprobantes de cuál es su actividad primordial. Y por lo menos nos piden que pidamos la constancia fiscal para ver qué actividad viene. Entonces eso ya está vigente ahorita. Si ahorita estamos haciendo actividades que son relaciones de negocios, o sea, decir, a largo plazo y reiterativas, ahí tenemos que cumplir con esta obligación que se modifica. Identificación del beneficiario controlador. Ya traíamos esta obligación, y aquí me voy a parar un segundito. El beneficiario controlador, dueño beneficiario, beneficiario final, como lo quieran llamar, se refiere a lo mismo. Y los traemos el concepto desde las entidades financieras, que ya nos obligan a identificar ahí al beneficiario controlador. Después, en 2022, se incluyó la obligación en la regulación fiscal, en donde ya todas las personas morales tienen que identificar a su beneficiario controlador, y ahora se incluye expresamente en la ley, ¿no? Entonces, ya conforme a la ley, antes teníamos que preguntarle al cliente, oye, ¿tienes algún beneficiario controlador? Y si te decían que no, ahí moría la obligación. Ahorita ya te dice que tienes que identificarlo forzosamente con documentación, incluyéndose en todas las personas morales. Muchos de los sujetos obligados ya lo hacían. Actualmente ya lo tenemos que hacer forzosamente. Custodia de información de documentos ya está vigente, ya la platicamos. Presentar avisos ya está vigente, visitas de verificación, estas son las visitas que recibimos y tenemos que atenderlos, ya está vigente, presentar los avisos ya está vigente, ¿no? Todas esas son obligaciones que ya veníamos haciendo con los cambios que comenté. Las nuevas obligaciones, que es enfoque basado en riesgos, nuestro manual, selección de personal, sistemas automatizados y auditoría, tienen un régimen transitorio porque está sujeto a que se imitan las reglas, las cuales le dieron un plazo de 12 meses, es decir, en julio del siguiente año ya tienen que estar publicadas, en donde nos van a decir cómo cumplir con estas obligaciones. Y en el tema de personal y de sistemas automatizados, además, te dice la regla que va a empezar la obligación en 2026. Entonces, lo que tenemos que hacer ahorita es construir todos estos sistemas. Si pasamos a la siguiente, por favor. Muy bien. En recomendaciones, pues tenemos recomendaciones. Yo les diría, yo creo que tenemos que hacer un proceso, o sea, tenemos que hacer obligaciones inmediatas y otras a largo plazo. Las inmediatas es tenemos que hacer una revisión ahorita actual de dónde estamos en nuestro cumplimiento de actividades vulnerables, considerando que la ley ya entró en vigor. ¿Okay? La reforma a la ley ya entró en vigor, tenemos que cumplir ya con el régimen y es un muy buen momento para irnos hacia atrás. ¿Por qué? Porque si no, nos puede caer la autoridad y nos pueden multar de manera muy, muy importante. Tenemos ahí el tema de el enfoque basado en riesgos.
tenemos que acercarnos a especialistas que nos puedan ayudar en este tipo de operación, llámense contadores, auditores, sistemas, plataformas, abogados, que nos puedan ayudar a mapear muy bien cuál es nuestro riesgo para empezar a implementar. Yo no dejaría que vengan las reglas, yo empezaría a implementar un análisis interno, ya tenemos más o menos qué es lo que va a venir. Entonces, yo creo que eso es lo importante, eso nos va a ayudar a construir todas las obligaciones que tenemos que cumplir hoy en día. Muy importante, yo creo que inmediato ir con el consejo de administración, con los directivos, decirles, estas obligaciones nuevas, son relevantes, las sanciones son importantes, hay una modificación a la sanción penal muy importante en donde antes te decían que si presentabas avisos, prácticamente, o sea, lo estoy resumiendo, pero si presentabas avisos con información ilegible o a lo mejor documentos incompletos, se consideraba delito si lo hacías con dolo. Ahorita quitan el dolo y ya lo ponen como culpa. ¿Qué quiere decir esto? Que si te equivocas, podría llegar a considerarse como un delito culposo bajo la ley. Entonces es bien importante que tengamos muchos sistemas de control para poder verificar que la información que estemos subiendo es adecuada. Muy bien. Con esto, adelante, Mike. Luciano, una pregunta ahora que estás hablando de estos ejercicios como recomendaciones para lo que se puede y no hacer de cara a lo que venga en el futuro. Si alguna de las entidades detectar alguna irregularidad o alguna deficiencia de forma interna, que como sujeto obligado, ¿hay alguna acción que se puede implementar o que sugieras Mira, implementar? ya traíamos antes en el artículo 55 una disposición que te permitía de manera muy rara redactada, autorregularte, y parecería ser que si no habían iniciado los procesos de verificación, lo podías cumplir. La verdad es que no era clara. En algunos asuntos se lo aclararon los tribunales, y lo que hicieron es ya modificaron esa disposición, es la 55 de la ley, y ya formalmente te permite autorregularte por una sola vez de todas tus infracciones. Entonces, por ejemplo, si ahorita alguno de los que están aquí escuchando son sujetos obligados, hacen una auditoría el día de hoy, todavía no les inician una visita de verificación, ven que existen todos estos incumplimientos y se autocorrigen, cuando venga la autoridad y los empieza a verificar, si tú dices, oye, yo me autocorregí bajo el artículo 55, no te pueden sancionar. Pero es solamente una vez. Lo que adicionaron es que lo puedes volver a hacer, pero ahora la multa se reduce a la mitad. Entonces, Okay. no te salvas del todo, pero se reduce a la mitad. Entonces, por eso yo creo que es mucho más importante que de manera inmediata nos hagamos una auditoría para ver dónde estamos, qué incumplimiento tenemos, considerando que tenemos la opción de corregirnos sin que sea esto un riesgo para nosotros, ¿no? Porque nos permite la ley hacerlo. Muy bien, con base en esto, digo, aquí terminó la presentación. Si quieren, no sé si Miguel o Nico, alguien, todavía tenemos algo de tiempo para atender alguna de las preguntas que nos hicieron durante la presentación. No, ahí a modo de cierre, Luciano, que ya estamos, me imagino, casi en tiempo. La verdad, la presentación espectacular. Creo que es súper bajado a tierra y súper bien explicado qué implica esta nueva reforma y qué cosas hay que hacer también, ¿no? Siendo sujeto obligado, qué cosas hay que hacer, qué cosas no, pero creo que es nada, súper, súper interesante. Ahora, en pantalla se muestran 2 códigos QR para ver todo lo que es el sistema automatizado con Complif o para poder asesorarse también con NHG. Sí, espectacular. Vamos a estar compartiéndoles ahí la grabación y probablemente también la presentación. Y bueno, muchos agradecimientos ahí. Muchísimas gracias a todos por sumarse. Gracias ahí, Luciano. Gracias, Mike. Veo que hay algunas consultas. Los invitamos de nuevo a escanear estos códigos QR para poder ahí ahondar un poquito más en detalle en consultas. Pero bueno, espectacular webinar, súper, súper claro. Así que realmente muchísimas gracias. Encantado. Muchas gracias Gracias a todos. Gracias, Complif.